dado ahora agradecerle al comité organizador y a Franco en particular por invitarme a discutir un poco y discernir sobre los tipos moleculares en cáncer de mama. Recuerdo cuando años atrás revisaba un poco esto, veíamos pues que se había una luz en el camino, ¿no? Porque naturalmente la preocupación de los oncólogos era que los patólogos diagnosticábamos el cáncer de mama convencional, que es el más frecuente, ¿no? Los carcinomas ductales infiltrantes, que ahora se llaman carcinomas invasivos NST, NOS, sin su tipo histológico, que dicho sea de paso siguen siendo los más frecuentes. Pero estos carcinomas, cada 10 que diagnosticábamos, pues no todos tenían el comportamiento, pero tenían el mismo nombre general anatopatológico. Y es porque naturalmente años posteriores surgen las primeras clasificaciones moleculares, que lo vamos a discutir ahora, y pudo evidenciar mejor que todos estos tipos morfológicos que se veían a la histología muy similares, en realidad tras de ellos había pues subtipos moleculares que tenían un comportamiento completamente diferente, y eso ha permitido de que los oncólogos clínicos puedan dar ahora mejores tratamientos y nuestros pacientes o nuestras pacientes tengan una mejor sobrevida. Lo primero es recordar que en el instituto cáncer de mama es la segunda neoplasia más frecuente, ¿no? Cuello uterino es la neoplasia más frecuente para nosotros en el instituto. Y naturalmente, si bien es cierto, las mujeres son las personas donde se afectan mayormente, pero tenemos un porcentaje bastante pequeñito, menos del 1% de varones que también tienen carcinomas invasivos de la mama. Cuando los estadiamos a estos pacientes, tenemos 25% que no han sido registrados, pero del otro 75%, ustedes pueden ver que cáncer de mama, pues, los estadios 2 y 3 representan más del 50%. Entonces, en realidad, pues, es una patología bastante frecuente. En el 2019 hubo una actualización de la clasificación de la WHO, donde se han descrito más de 25 tipos morfológicos de cáncer de mama. NST, NOS es el más frecuente naturalmente, pero sabemos que existen muchos otros subtipos histológicos y que, dicho sea de paso, también tienen implicancias pronósticas diferentes. Ahí tienen la clasificación, tanto las lesiones benignas como las lesiones malignas. Naturalmente, esta clasificación histológica, que es morfológica, va acompañada de una graduación que está regulada bajo el sistema de Nottingham. Este sistema de Nottingham es muy valioso e importante y sigue siendo de mucho valor predictivo, porque permite estratificar muy bien a estas pacientes y además que reciban una forma de tratamiento. Sabiendo además que el grado histológico, los patólogos lo conocemos muy bien, se basa básicamente en criterios de la identificación del número de estructuras tubulares que hay, la atipia nuclear, hemorragia severa, ciertos criterios, geomorfismo, nucleolo y naturalmente el número de mitosis. El número de mitosis que en una biopsia core o en una pieza operatoria, pues a veces los valores no se correlacionan muy bien. Y es por eso que, como ustedes pueden apreciar en este artículo, la reproducibilidad intra o inter observador es muy variable. Y no solamente es variable en el contexto de la biopsia con respecto a la pieza operatoria, ¿no? Y es por eso que lo que recomiendan es que cuando tomen una biopsia core, esta biopsia core tiene que tener un tamaño, una dimensión importante para que esta graduación sea reproducible. En muchas partes de nuestro país probablemente los oncólogos van a tener que basarse en esos criterios para dar un tratamiento. Entonces, tratemos de reproducir lo mejor posible esta grado histológica. Como ustedes ya conocen, en el año 2000 Peró hizo una primera publicación de la clasificación molecular. Y esta primera clasificación molecular se basó no en lo que existe actualmente, que es NGS, sino se basó en base a microarreglos, que era la mejor tecnología que existía en ese momento. Y estos microarreglos determinaron, ¿no?, en función del análisis de una serie de genes, ¿no?, y donde analizaban tanto el ADN como el ARN, ¿no?, determinaron de que existían ciertas agrupaciones que permitieron agregar
a estas mutaciones en 5 tipos o subtipos o variantes moleculares, ¿no? Pero con el paso del tiempo, naturalmente, con nueva tecnología, se pudo ratificar esas variantes moleculares o algunas de ellas, porque el Claudin Low desapareció como subtipo, por ejemplo, el tipo de geomamario normal también desapareció como tipo molecular que apareció en aquellas épocas, y todos se circunscribieron a estos 4 tipos, ¿no? Los luminales, donde tenemos al luminal A, que más o menos representa el 55% de los casos, el luminal B, que representa aproximadamente un 15% de los casos, el ER2 positivo enriquecido, que representa entre el 15 al 20%, y los basal light, ¿no? O triple negativos, ya vamos a hablar un poco de ellos, que representan aproximadamente el 10%. Y esto es muy importante, porque ustedes pueden apreciar acá en esta tabla de que esto tiene implicancias desde el punto de vista demográficas, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista inclusive de pronóstico e inclusive de respuesta al tratamiento. Donde tenemos, por ejemplo, que el luminal A, por ejemplo, generalmente tiene una morfología de carcinomas que tienen un grado bajo, ¿no? Son generalmente tumores que tienen un grado 1, grado 2, están generalmente los NOS de ese grado, también están los carcinomas tubulares, por ejemplo, como tipo histológico, los carcinomas mucinosos y los carcinomas ductulares, pero los convencionales. Mientras que, por ejemplo, el luminal B, ¿no? Son lesiones que tienen un grado un poco mayor, generalmente son tumores que tienen desde el punto de vista de grado histológico un grado 2, 3, y algunas variantes, por ejemplo, histológicas que tienen un comportamiento más agresivo, como por ejemplo los carcinomas micropapilares o los carcinomas lobulares pleomórficos, por ejemplo, caen dentro de esta categoría. Naturalmente, dentro del primer grupo buen pronóstico, durante el segundo grupo, los luminal B, tenemos un pronóstico intermedio. Además de ello, vemos que existen diferencias en cuanto a las metástasis que estos tumores pueden dar, mientras que los luminal, que se caracterizan porque expresan marcadores epiteliales de superficie, generalmente son tumores que tienen una preferencia por dar metástasis ósea. Tenemos, por ejemplo, que los pacientes con ER2, que generalmente son más jóvenes, estos dan metástasis visceral, lo mismo que los tumores que son triple negativos o basal. También igual, por ejemplo, en cuanto a la respuesta al tratamiento, yo puedo obtener una respuesta patológica completa más o menos como en el 10% de los casos en los luminal A, que pareciera que son los tumores que tienen un mejor pronóstico, pero también estos luminal A tienen sus variantes dentro de ellos y no todos responden de la misma forma al tratamiento. Las mutaciones son diferentes, algunos tienen, por ejemplo, es raro que haya mutación del P53, mientras que en el luminal B es frecuente la mutación del P53. Todo este advenimiento pues ha permitido hablar de lo que es la medicina personalizada, ¿no? Lo que es la medicina de precisión, y es lo que tratan los clínicos oncólogos de dar, identificar un tipo histológico y dar un tratamiento específico para ellos. Y entonces vamos a hablar un poco, o vamos a desglosar un poco la clasificación molecular. Entonces ya hemos conversado que estos 4 tipos moleculares frecuentes tienen características desde el punto de vista inmunohistoquímicas completamente diferentes, mientras que los luminal A se caracterizan por ser receptores hormonales A2 positivos, ¿no? Con CR2 negativos, ¿no? Y con un Ki67 generalmente bajo. Los luminal B, en cambio, desde el punto de vista de inmunohistoquímica, se caracterizan porque pueden ser receptores hormonales positivos, pero generalmente tienen una expresión baja. Cuando hablamos de una expresión baja, es que estamos hablando de que el punto de corte es 20%. Menos de 20% decimos que tiene una expresión baja, más de 20% que es una expresión alta. Lo mismo que estos tumores, luminal B, pueden o no tener expresión del ER2, así como un Ki67 generalmente alto. Y cuando hablamos de alto, ya eso también se ha estandarizado, ya es 20% es el punto de corte. Más de 20% se habla de alto, menos de 20% se habla de bajo. Y los otros tipos histológicos, el ER2, que se caracteriza porque son ER2 positivos generalmente con los receptores hormonales negativos, y los basal light, dentro de los cuales están los triple negativos, son los 3 marcadores diferentes. Pero
también igual, desde el punto de vista molecular, tienen alteraciones genéticas moleculares completamente diferentes, lo que las hace una entidad bastante heterogénea. Con esa clasificación molecular, ¿qué es lo que se trataba desde el punto de vista predictivo? Se trató de diseñar una serie de plataformas que lo que buscaban es ver qué pacientes tenían riesgo de metástasis a futuro si yo tenía una lesión que era receptor hormonal, por ejemplo, positiva, CR2 negativa, ¿no? ¿Qué chance tenía esta paciente de comportarse bien o mal a futuro? Y es en ese contexto que salen una serie de plataformas muy conocidas por todos nosotros. La más difundida, la que mejor conocemos, la Oncotype, que es la que, dicho de paso, está aprobada dentro de los algoritmos para manejo en las guías de la NCD, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos, a partir de que tenemos estas características, los ganglios negativos, aunque también ya se ha agregado dentro de este grupo, por ejemplo, de lesiones que son receptores hormonales positivas y otros negativos, también se han agregado casos en los cuales pueden tener hasta ganglios metastásicos, hasta 3 ganglios metastásicos. Entonces, estas plataformas lo que de alguna manera contribuyen es a predecir cuál es el riesgo de que el paciente a futuro vaya a tener una reactivación de su enfermedad, una metástasis, etc. En función de estas respuestas, pues los clínicos toman decisiones terapéuticas. La mayoría de ellos, más conocidos como son el Oncotype y el MammaPrint. El MammaPrint evalúa 70 genes, mientras que el Oncotype evalúa 21 genes. El Oncotype los estratifica en 3 niveles: bajo riesgo, intermedio y alto. Y es un poquito lo complicado cuando caen dentro de un riesgo intermedio. Mientras que el MammaPrint simplemente los divide en los de bajo riesgo y los de alto riesgo. Pero como les comentaba, si bien es cierto, estas clasificaciones moleculares los han dividido en 4 grupos grandes, pero estos grupos no son estáticos, sino en realidad también no todos van a responder bien al mismo tratamiento y no todos tienen la misma evolución a futuro. ¿Y eso es producto de qué? De que en realidad cuando hacen, por ejemplo, evaluación a nivel molecular, los Luminal A no son un grupo único de tumores, sino que en realidad existen variantes dentro de ellas que tienen alteraciones específicas, por ejemplo, algunos que pueden tener el 1q16q, el cromosoma 8, el CNA alto o combinaciones mixtas que van a hacer que este grupo, el Luminal A, que aparentemente es un grupo de buen pronóstico, en realidad sea un grupo heterogéneo y hayan algunos tumores que tengan un comportamiento un poco más benigno, contra otros que tengan un pronóstico un poco más agresivo, más parecido probablemente a un luminal B. Asimismo, probablemente la variante molecular que sea más estable dentro de todas sean aquellos casos que son HER2 positivos, porque gracias a felizmente estos pacientes pueden recibir una forma de tratamiento puntual y específica como el trastuzumab, por ejemplo. Por otro lado, tenemos a los tumores que son triple negativos o basal-like. Este también es un grupo heterogéneo de tumores que tienen un pronóstico también completamente diferente. Algunos se comportan como tumores muy agresivos y otros se comportan como tumores menos agresivos, por decirlo de alguna forma. Y es porque este grupo, a su vez, también igual, como ustedes pueden ver, la mayoría de estos casos que son triple negativos, el 70 por 80% son realmente basal-like, ¿no? Y que tienen características que les permiten responder a un grupo de tratamiento. Estos tumores, por ejemplo, son más frecuentemente asociados a alteración del BRCA. Mientras que hay un grupo entre 20 a 30% de los triple negativos que no son basal-like y que son una combinación, por ejemplo, de lo que nosotros conocemos en el ambiente molecular como Luminal A más B, o que pueden ser HER2 enriquecidos, o sea, HER2 positivos, algunos de ellos. Entonces, podemos ver que en realidad hay una heterogeneidad dentro de estos tipos moleculares. Existen variantes dentro de ellas. Asimismo, como sabemos, hubo una época en la cual se dio mucha importancia al infiltrado linfocítico, sobre todo en aquellos tumores que son triple negativos. Y se pudo demostrar en base a eso que
dentro de estos tumores, ¿no?, existen subvariantes moleculares, aquellas que, por ejemplo, que son receptor de andrógenos positivo, ¿no?, un grupo, otros que son bajos linfocitos, intermedios linfocitos, o que son, alto, intermedio y bajo linfocitos. Entonces, dentro de este grupo también existen subtipos moleculares que tienen un pronóstico completamente diferente y por lo tanto la sobrevida y el manejo va a ser diferente en estos pacientes. Pero la parte molecular no se queda ahí. La parte molecular en realidad sigue avanzando y, como sabemos, existe lo que se conoce hoy por hoy como las ciencias ómicas, donde tenemos, por ejemplo, que nosotros a través del NGS evaluamos ¿qué cosa? Genes como el DNA y el ARN, o sea, evaluamos la genómica y la transcriptómica. Pero hoy por hoy, ¿no?, existen estudios en los cuales se está evaluando la proteómica, la metabolámica, inclusive hasta la valoración de carbohidratos como la glicómica, por ejemplo. Y todo esto se evalúa a través de espectrometría de masa. Entonces, se están empezando a descubrir de que, si bien es cierto, las alteraciones son a nivel genético, y estos genes lo que hacen es sintetizar proteínas, y las proteínas forman estructuras celulares que van a secretar sustancias, entonces es lógico entender que todas esas alteraciones moleculares van a originar no solamente alteraciones estructurales en la célula, sino también en la función de la célula. Y por lo tanto, vienen las ciencias ómicas, en las cuales ustedes pueden ver, por ejemplo, que la epigenómica. La epigenómica es cuando se altera la función de la célula o del gen, ya sea por silenciamiento, ¿no?, sin alterar la estructura del cromosoma, ¿no? También la alteración puede ser a nivel de histonas. ¿Y qué es lo que pasa en el cáncer de mama? En el cáncer de mama, por ejemplo, se ha demostrado de que existen mecanismos epigenéticos que tienen que ver con la resistencia al tratamiento en aquellos casos que son receptores hormonales positivos, ¿no? Y entonces, ahora, lo que se está viendo es de que aquellos tumores que tienen alteraciones en algunos epigenes, la idea es corregir esas alteraciones epigenéticas, o sea, vencer la resistencia a la terapia para que de esta manera los tratamientos sean efectivos en esos tumores. Entonces, la epigenética es algo que es muy importante en cáncer. Y finalmente vamos a hablar un poquito, muy brevemente, sobre lo que son los microRNA, ¿no? Los microRNA también, que son RNA, que tienen que ver un poco también con la síntesis, pero no directamente, sino que ellos van a supervisar la síntesis del RNA mensajero. Entonces, se ha demostrado también de la misma forma que existen, por ejemplo, microRNAs en cáncer de mama, ¿no?, que se van alterando, ¿no? Y esta alteración de los microRNA lo que va a originar es que un tumor se vuelva más agresivo, que un tumor de repente cambie de tipo histológico, de tipo molecular, y lo que se está tratando de buscar es identificar estas alteraciones, estos microRNA, como un método de diagnóstico para nosotros poder predecir qué cáncer es y si este cáncer se va a comportar de una manera más agresiva. Básicamente, mis palabras finales es para hablar un poquito acerca de la necesidad entonces de que con tantos estudios moleculares el manejo de la mama tiene que ser un manejo que garantice la calidad del material genético que estamos analizando. Y para eso necesitamos tener una buena comunicación con los cirujanos a efectos de que podamos tener tejidos que sean adecuadamente manipulados, ¿no? Para yo tener una buena calidad de material genético necesito que mi tiempo de isquemia fría no supere la hora. O sea, yo extraigo el tejido y rápidamente lo tengo que manipular. Entonces, ahí tenemos que ponernos a pensar, patólogos y cirujanos, que, por ejemplo, si yo opero a un paciente un fin de semana y ese tejido se va quedando hasta el día lunes para procesamiento, pues esos tiempos que yo requiero de conservación de isquemia fría pues han sido ampliamente superados, y por lo tanto este paciente está perdiendo muchas opciones de valoración para sus estudios genéticos. Y ahí está, ¿no? Este algoritmo, por ejemplo, habla de la preanalítica, la analítica, la posanalítica y todos los cuidados que uno debería tener
en este caso, a efectos de qué cosa, de que nosotros podamos a qué cosa evaluar y definir cuál es el mejor manejo que tenemos que elegir para nuestros pacientes. Naturalmente, la inteligencia artificial no está ajena a todo esto. Si bien es cierto, existe mucha información un poco dispersa que habla de que evalúa la epigenética, los microRNA, la metabolómica, la proteómica. Lo que están haciendo ahora con inteligencia artificial es tratar de evaluar todo ese conjunto de ómicas con inteligencia artificial y poder de esa manera definir mejor rutas metabólicas, mejores tratamientos, mejores diagnósticos, inclusive anticipar el desarrollo de un cáncer en algunos casos, porque de alguna manera vamos a poder, no solamente con sangre, sino tal vez con orina o con secreciones por el pezón o de repente con la saliva, poder identificar pacientes que están en riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Pero la aplicación de la inteligencia artificial es una realidad actual, porque nos va a ayudar a estandarizar mejor las características morfológicas, además que los patólogos evaluamos en el día a día. Es mejor con inteligencia artificial evaluar, por ejemplo, el porcentaje de KI67 más que el 8% o el recuento que a veces hace. Y es por eso que el KI67 no lo utilizan en Estados Unidos. ¿Por qué no lo utilizan? Porque no es reproducible para ellos. Lo que cuenta un patólogo es diferente a lo que cuenta el patólogo B, el patólogo C, el patólogo D. Pero si tuviéramos un método en el cual pudiéramos estandarizar mejor esto, probablemente encontraríamos la importancia, porque de hecho la tiene. Dentro del algoritmo de lo que en patología hacemos, que son los biomarcadores, que es el día a día, que en la inmunistoquímica básicamente, ¿no? Utilizamos ¿qué biomarcadores? Los receptores hormonales, el CRB2, que ya hemos conversado, el KI67, etc. Y en base a esos resultados, ¿no? En base a las positividades o negatividades de esos 4 marcadores, yo más o menos puedo sugerir un tipo molecular. Sabemos que esto no es perfecto, la inmunistoquímica no es comparable 100% con la clasificación molecular, pero entre un 75-80% de los casos, con inmunistoquímica por lo menos, puedo orientar y guiar al clínico oncólogo para una mejor decisión terapéutica. Entonces, en conclusión, el cáncer de mama sigue siendo una enfermedad compleja y heterogénea. No hay una clasificación ni siquiera molecular que pueda exactamente definir la evolución de un cáncer. Definitivamente debemos esperar bastante en los próximos años, ya no muy lejos, acerca del avance en las ciencias ómicas, que probablemente va a ser lo nuevo que va a dictar cuál va a ser el manejo de los pacientes. Y tomar en cuenta que la inmunistoquímica es un método económico, accesible y que se puede tener un nivel de correlación, si yo lo hago de una manera muy estandarizada, puede tener un nivel de correlación moderado a alto. Naturalmente hay que ejercer práctica en esto. No es sencillo para nosotros estandarizarlo, pero tenemos que hacerlo. Y en eso los cirujanos nos tienen que colaborar dándonos un buen material para estudio. Y definitivamente la inteligencia artificial nos permitirá probablemente mejores avances a futuro. Muchas gracias. Hay bastantes avances en eso. Me parece que la siguiente charla o una de las charlas que van a hablar es justo acerca de eso. Naturalmente el grupo R, ¿no? Que es uno de los que mejor responde, ¿no? Pero eso era hasta cuando teníamos solamente el trastuzumab, cuando teníamos solamente al ER2 con 3 cruces, ¿no? Pero de ahí ha venido ahora manejos y tratamientos en el ER2 low que involucran a pacientes que tienen una tinción de ER2 de una cruz a 2 cruces, pero con el estudio de FISH negativo, naturalmente, porque si el FISH sale positivo sería un ER2 normal. Entonces ya se han agregado nuevos tratamientos que van a aparentemente, no aparentemente, sino que ya están dando resultados bastante buenos, y probablemente también ya el grupo ER2 en general ya tiene nuevas opciones de tratamiento y por lo tanto con buen pronóstico aparentemente, porque ese grupo probablemente es el menos heterogéneo que hay en el fondo, dentro de todos los grupos moleculares. Gracias, doctor, por la respuesta.
Hoy por hoy estamos con la IA contando el KI 67, escaneando las láminas para tener un número exacto. Cambiará el 20% el corte, porque por ejemplo al ojo personalmente ponemos 10%, 5, 20, ¿no? Pero la IA nos está saliendo 19, digamos, o 21. Va a cambiar, va a seguir siendo el 20%, porque hoy ya podemos decir 24 o 21 o 17 o 13. Los artículos que hay sobre el KI 67 específicamente hablando, ahora están retomando un poco la importancia del KI 67 dentro del algoritmo diagnóstico. Y bueno, lo que dicen es eso, ¿no? Que con inteligencia artificial vamos a poder tener recuentos un poco más exactos, más precisos, más reproducibles. La principal razón por la que los americanos no utilizan dentro de su manejo diagnóstico es porque el KI 67 no es muy reproducible para ellos, ¿no? Inclusive la valoración que se hace en una biopsia core o local respecto a la valoración que se hace en la pieza operatoria muchas veces es difícil. Una de las principales razones, por ejemplo, por la que las mismas plataformas moleculares a veces obtienen resultados diferentes es por la heterogeneidad intratumoral, como dicen ellos, ¿no? Y es porque yo puedo de repente tener un HER2 3 cruces positivo en una biopsia core, pero cuando ya sale la pieza operatoria y le hago el HER2, por ejemplo, nuevamente, resulta que en el conteo global de todo el tumor me sale que es negativo. Pero ¿cómo? Si en la biopsia me dijiste que era positivo. Lo que pasa es que dentro del tumor, probablemente por un tema de azar, pinchaste de repente la zona que estaba sobreexpresada, pero dentro de todo el tumor, de repente hay otras células que son HER2 negativas y el porcentaje global cae menos del 10%. Entonces es la propia heterogeneidad tumoral. Lo mismo pasa con el P53, lo mismo pasa con el hormonal y con el KI67, ¿no? Donde recomiendan que cuando yo tengo la pieza operatoria, el conteo lo debo hacer en la zona periférica del tumor, que es la zona de mayor proliferación mitótica, y no de la parte central del tumor. Entonces, en una biopsia core no tengo necesariamente toda la zona periférica para evaluar. Entonces, esa es la principal razón por la que en una biopsia es un poco complicado definir un KI 67 con precisión, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que evaluar dentro del contexto. O sea, si la única herramienta que tiene en el momento el clínico para tomar una decisión terapéutica es la biopsia, pues tratemos por un lado el patólogo de ser lo más estándar y reproducible y objetivo posibles, y por otro lado pues el clínico entender de que eso tiene siempre de todas maneras un margen de error, que es producto de simplemente de dónde tomé la muestra, y que no necesariamente vaya a ser la zona más reproducible, más representativa que decir. Mencionó, ¿no? Ahora hay una nueva identificación dentro del HER2 y es HER2 too o too low, ¿no? Que se consideran dentro de esos, que son los enriquecidos, ¿no? Y otra es, hay unas guías actuales que ya, como usted mencionaba, en el KI, ya lo tomamos como referencia de 14% o 30% de acuerdo a qué clasificación son, si son luminales o HER2 o triples negativos. Pero cuando ya es un patrón de KI alto, solamente lo mencionan como alto o dentro de ese rango de 14-30%, ¿no? Mi pregunta es, como usted ha mencionado, ¿no? Que el KI para ellos no es reproducible, entonces nosotros nos tendríamos que basar siempre y cuando en las guías actuales que están de Latinoamérica, que es hasta el 14% de KI, o seguimos con el 20% o solamente lo definimos como alto y representativo cuando es bajo. El KI 67 ya cambió. O sea, sí hubo una época que San Galen recomendó como punto de corte del 14%, ¿no? Pero después de eso, nuevos estudios que han salido específicamente sobre KI 67 han recomendado, y en la última actualización que hay, lo que recomienda para el punto de corte es 20%. Ya no recomiendan el 14%, ¿no? Eso es en relación al KI 67. En relación al HER2,
también de lo que nació inicialmente de la positividad era a partir del 30%, eso después fue variando y se ha quedado ahora que el 10% es el punto de corte para definir que tenga 10% más de células positivas con una membrana intensa bien definida para que yo lo catalogue como un R2 positivo, ¿no? Y negativos son los inequívocos para abajo, pero los inequívocos tienen que ir necesariamente, los equívocos, mejor dicho, los borderline, los dos cruces, todos esos tienen que ir necesariamente a un estudio molecular complementario para que la molecular defina, ¿no?, si es que verdaderamente es positivo o es negativo, ¿no? También eso ya tiene un estándar acerca del número de alteraciones o de copias que pueden haber para que yo defina si eso es positivo o negativo. Si eso es negativo, dos cruces o una cruz, entonces ahí ya lo catalogo como un blog y ya tiene una opción de tratamiento adicional, que es lo último que se está manejando. Bueno, agradecemos al doctor Taxa por su interesante introducción y creo que ha abierto la discusión y ha roto el hielo, así que bueno, muchas gracias.